Los libros de Bill Wyman, sin duda, que es un material indispensable para cualquier fan de los Rolling Stones. Más allá de si uno es coleccionista o no, si sos amante del buen rock and roll, del rock inglés de la década del 60 y sobre todo, si te gusta la historia de los Stones, los primeros 30 años en los que Bill Wyman estuvo en la agrupación, estos son los libros indicados que rápidamente vamos a mostrar en este video. Bienvenidos, soy César Versáis, te saludo desde Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argentina. Ya hablamos de Bill Wyman, de su discografía en solitario, por fuera de los Stones y también de los Rhythm Kings, y dijimos que íbamos a hacer un video sobre libros. Son muchos. Este solo, Rolling with the Stones, merece directamente un video aparte porque es tanta la información y tan buena que trae bueno, esta es la versión en español, y el Rolling with the Stones trae de manera muy pormenorizada absolutamente todo. Discografía, los shows que hicieron, los lugares donde tocaron, fotos actuales de los lugares donde los Rolling Stones tocaron en el 64, 65, 66, la propia historia de Bill contada en primera persona, las influencias musicales, los lugares donde fueron tocando, como verán, Ealing Club, Marquee, el Crawdaddy, fotos actuales de lugares donde ellos vivieron. Es increíble, descomunal este libro de Bill Wyman. Acá está Crawdaddy, como les decía, y obviamente hace mucho hincapié en la década del 60 y llega hasta 1989-90, cuando él estuvo justamente en la agrupación. Este libro, trata de conseguirlo. Si no lo tenés, trata de conseguirlo. Es Biblia, es de lo mejor, es top 5 tal vez de libros relacionados a los Rolling Stones. Es increíble. Ahí te muestra lo que es la gira británica con los Beatles, 63-64. Bueno, de este libro incluso se hicieron esos fascículos que posteriormente salieron aquí en Argentina, que salieron todos separaditos como pequeños libros, de lo increíble y fantástico que es justamente este Rolling with the Stones, que el 40 años de gira con los Rolling Stones es justamente su versión en español. Después está algo que ya es distinto porque es de Ben Reg, con una colaboración muy activa de Bill Wyman, donde es prácticamente de fotos el libro. El anterior, como verán, es un mix, un variado de todo, pero este es un mix de varias fotos de él justamente en los Stones, con las fotografías de Ben Reg y obviamente con toda la etapa de Bill en la agrupación. Muy bueno este también, diferente, como verán, ahí está Bill, distinto, es de fotos, distinto, y este también está en español y tuvo sus reediciones, como es el caso de este, cuando fue reeditado el libro, In the Beginning, o sea, en los comienzos, todo con imágenes inéditas, y además también está el Rolling with the Stones reeditado. Aquí los Beatles querían tomar tu mano y los Stones querían quemar tu ciudad o tu pueblo. Bueno, son las mismas fotos. Es el Rolling with the Stones, obviamente, pero un poquito más adelante publicado. Esto es una versión norteamericana reeditada también. Allí me acompaña una bandera, es una bandera en este caso de Bill Wyman. Algún día mostraremos banderas que solíamos poner en las exposiciones o reuniones del fan club patagónico de Rolling Stones. Si te gusta Bill Wyman y te gustan los Rolling Stones y llegaste hasta por acá y soportaste esta carita, bueno, suscríbete al canal, por allí anda nuestro cartel allí atrás, Rolling Stones Records, acompáñame, compartilo con tus amigos, activa las notificaciones, difundilo sobre todo, y dejando un like y un comentario nos ayuda mucho para poder que YouTube
recomiende un poco más nuestro canal. Un clásico. Sin duda merece un video aparte. Si ya tuvimos un video exclusivo sobre Not Fade Away o música de recuerdos, este tendríamos que contarlo, pero sería casi como anticiparlo. Si no lo leíste, como es todo de texto, como es todo de texto, si no lo leíste, te recomendamos a que lo leas, que trates de conseguirlo, que lo busques por internet, que alguien te lo pueda enviar capaz en un archivo PDF de alguna manera y lo puedas leer. Y si sabes inglés, la versión en inglés. Que acá realmente está, realmente algunas frases, no sé si polémicas, pero que sí se sacaron de contexto y a veces cuando se españoliza, entre comillas, los libros, en realidad hay algunos términos que no son tal cual los quiso decir él, porque tienen algunas costumbres o frases típicas británicas que luego se traducen al español, al castellano, y en realidad no quieren decir lo mismo. Por eso acá está realmente la verdad y lo que él verdaderamente dijo. Hay varias reediciones de Stone Alone y no es un libro difícil de conseguir. Este sí es complicado de conseguir en español, porque claro, tiene más de 30 años el libro y nunca se volvió a reeditar en español. Es una edición justamente ibérica española que luego llegó a Argentina como Solo Rolling traducido. Merece sin duda un video aparte. Vamos con estos bien distintos. Miren, este es un libro de Bill Wyman, que acá está Bill, que es su otra pasión, que colecciona todos objetos históricos británicos, fundamentalmente, bueno, un coleccionista por naturaleza, Bill, no solamente todo lo que tiene relacionado a Stones, sino este sí que es toda una rareza, porque son todos los objetos que él ha ido coleccionando, y este libro lo hizo con ayuda de archivistas, con gente que trabaja en museos, con colaboración de varios museos, e incluso los va nombrando a quienes colaboraron con ellos. Ven que son otro tipo de objetos, nada que ver con la música, en este caso, y es la otra faceta justamente de Bill, este libro. Uno de dibujos, así él decía que veía la década del 60 Mick Jagger en los comienzos, siempre de espalda, bailando y con las maracas. La historia de Bill Wyman en dibujos vendría a ser, entonces, y así, todo como cómics, dibujos, caricaturas. Voy a mostrarlo así o así, pero ahí se van a ir viendo algunos por lo menos. Está muy bueno este libro también, diferente, distinto, pero se aprende a través de los dibujos. Este es fantástico porque tiene que ver con, esto salió también DVD, salió también un CD doble, tiene que ver con todas las influencias musicales, justamente de Bill Wyman, el boogie boogie, el country, el blues, absolutamente todo, incluso las raíces musicales de grupos británicos de Bill Wyman. Entonces ahí fundamentalmente van apareciendo, ven, Elmore James, Mississippi John Hurt, Fleetwood Mac, muchos amigos de él, Big Bill Brunsey, Willie Dixon, Howlin' Wolf. Este libro es impresionante, más que recomendable, Muddy Waters, así como les recomendé que traten de conseguir la caja Blues Odyssey de audio, de los 2 CDs, si te gusta obviamente el blues y el boogie de los 30, 40, 50 de esa etapa. Bueno, este viene a ser como el complemento justamente de esa caja. Fantástico está. Después de Rolling with the Stones, este es mi preferido. Después de Rolling with the Stones y de Solo Rolling, este entra en el podio. Es el tercero para mí de los de Bill Wyman. Este es su más reciente libro, Stones from the Inside, y muestra, como dice acá, raras e inéditas imágenes justamente de los Stones. Mostré en un video anterior, que tengo la suerte de que esté firmado por Bill Wyman, y muestra fotos inéditas, Jagger en la batería, por ejemplo, por mostrar una, fotos tomadas por el propio Bill Wyman, fotos en casamientos, en ensayos. Miren esta, El hombre del terror.
para filmar una película, miren. Cuidado, ¿eh? Si no se suscriben al canal, viene este hombre con el arma. Tengan cuidado. Se tienen que suscribir.